ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y como mencionamos estamos aquí con invitados. El día de hoy vamos a hablar de salud, de nutrición, pero específicamente de la resistencia a la insulina. Vamos a hablar un poco cómo nace esta patología, qué enfermedades y alimentos también conllevan a esto para que usted pueda prevenirlo y quizás tratarse. Y para entrar en detalles tenemos aquí a la invitada ya amiga de la casa, estamos con Bárbara Sepúlveda, quien es nutricionista. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Fran, encantada de estar nuevamente aquí. Oye, yo estoy contenta de tenerte nuevamente aquí. Entonces, como estábamos, yo introduciendo, básicamente vamos a hablar de la resistencia a la insulina, que en realidad varias personas sufren o las diagnostican con esto. Entonces, hablemos un poco sobre qué es la resistencia a la insulina para que la gente también comience a entender y saber un poco. Bien, como bien dices tú, hoy día la resistencia a la insulina es una de las condiciones que está acechando mucho a la población. Hoy en día desde edades muy tempranas hasta adultos y adultos mayores. Entonces hay que tener un poco de ojo aquí porque los niños, hablando de 10 años más o menos, ya están sufriendo de resistencia a la insulina. O sea, es una edad bien pequeñitos. Muy pequeñitos, ¿ya? Y son de repente valores bastante altos, ¿ya? Así que es un tema súper importante hoy en día poder hablarlo, interiorizar en este caso a la población de qué es la resistencia a la insulina, ya que muchas veces se ve como algo, resistencia a la insulina, ya, pero esta resistencia a la insulina si no es controlada o si no es, no se logra intervenir, al final puede derivar ya en lo que conocemos como diabetes tipo 2, que obviamente no es la idea llegar ya a esa instancia. Claro. Bárbara, en este caso, por ejemplo, como tú decías, esto se puede dar en niños, en adultos, da lo mismo. Me gustaría que habláramos también cómo se produce, porque esto se produce, una patología. ¿Cómo básicamente nace eso? La resistencia a la insulina, así como en grandes rasgos, la podríamos definir como una condición. Más que una enfermedad, es una condición en donde las células de nuestro organismo no responden de manera eficiente a la insulina, partiendo de la base de que la insulina es una hormona que libera el páncreas. Y la función principal de la insulina es poder reducir los niveles de azúcar en nuestra sangre, ¿ya? Cuando nosotros comemos o nos alimentamos especialmente de alimentos ricos en carbohidratos, nuestros niveles de glucosa o azúcar en la sangre aumentan, ¿ya? Entonces viene el páncreas, empieza a liberar insulina y esta insulina la función que tiene es disminuir estos niveles de azúcar en la sangre para que no aumenten de manera abrupta, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Metiendo este azúcar dentro de la célula. La insulina es como una llave, ¿ya? Una llave que abre la célula y hace que el azúcar en la sangre, o sea, en vez de estar en la sangre, ingresa la insulina y así nosotros podamos tener energía, ¿ya? Esa es como la función principal de la insulina. Claro. Esto se da en condiciones normales, ya esta explicación que acabamos de ver es una persona una persona como sana. Exactamente. Ahora, cuando hay una resistencia a la insulina de por medio, esta célula no responde bien al contacto con la insulina, por así decirlo. Entonces el azúcar, en vez de entrar a la célula donde debe estar, empieza a acumularse en la sangre, ¿ya? Entonces ahí es cuando el azúcar en la sangre empieza a aumentar y en respuesta el cuerpo a tratar de disminuir estos niveles de azúcar elevados, el páncreas empieza a generar insulina y ahí es donde se produce esta denominada resistencia a la insulina. Mira, en palabras lo más simple en posible. Palabras, claro, no técnicas, porque claro. Mira, algo que la gente tiene que entender, esto se produce por la gran ingesta de alimentos azucarados, como decíamos, los carbohidratos son uno de esos. Entonces, hablemos cuáles son los alimentos que tenemos que eliminar. Ya, obviamente los carbohidratos hay que reducirlos. Claro. Los cereales envasados que uno compra, por ejemplo, hablemos de las colaciones para niños, por ejemplo, eliminar los cereales o los yogures también con todo azúcar, ¿eso principalmente? Claro, a ver, generalmente la resistencia a la insulina se da por un aumento en el consumo de carbohidratos principalmente. Ya. De repente, algunos dicen, no, si yo no como azúcar, ya, pero la resistencia a la insulina es más que comer azúcar. Claro. Hay alimentos que tienen gran nivel de azúcar. Exactamente. Hay alimentos que tienen la capacidad de aumentar mucho nuestro azúcar en la sangre y hay alimentos que no tanto. Por ejemplo, los alimentos que sí aumentan mucho el azúcar en la sangre son el azúcar en general, el azúcar blanca o alimentos con azúcar y los carbohidratos en general. Por ejemplo, los alimentos con harina refinada también aumentan harto los niveles de azúcar en la sangre.
En el caso de los niños, por ejemplo, evitar llevar con mucha frecuencia galletas, cereales o alimentos que de por sí tengan demasiado azúcar, porque las colaciones tienen la mayoría más azúcar que cualquier otra cosa. Pero es importante entender que la resistencia a la insulina no solamente se da por comer azúcar como tal, sino que en general por tener un alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos. ¿Ya? Perfecto. Oye, queremos derribar un mito también en este momento, porque también algo que se dice, no, que la fruta también contiene mucho azúcar y también en cierto punto la satanizan. Entonces, hablemos un poco también cómo están los niveles en ese sentido, si acaso tiene que ver con las porciones, para derribar, si es que es un mito, derribarlo en este preciso momento. Sí, es un mito que está, como bien dices tú, satanizado. Realmente cuando hay diabetes o resistencia a la insulina, se restringe mucho la fruta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, la fruta tiene su azúcar, pero es un azúcar natural, que si bien es cierto, sí eleva los niveles de azúcar en la sangre, pero de una manera mucho más reducida que un paquete de galletas, por ejemplo, ¿ya? Pero no es necesario sacarla de la alimentación, pero sí reducir el consumo. Si para una persona sana, más o menos la porción es comer 3 frutas diarias, quizás para una persona con diabetes o resistencia a la insulina, en este caso puede ser entre 1 o 2, pero no es necesario eliminarla, de hecho todo lo contrario, la fruta tiene fibra y la fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en nuestra sangre. Entonces, es un mito de que hay que sacarla dentro de la alimentación. Sí reducirla y sí moderarla. Y sí seleccionar, ojalá, la fruta que contenga... quizás que sean más ácidas, por ejemplo. Exactamente. Puede ser la naranja, la mandarina también. Así es, el kiwi o los berries, frutilla, la frambuesa, los arándanos. Claro. Porque hay frutas que sí tienen o que sí elevan un poco más nuestro azúcar en la sangre, por ejemplo... Durazno, manzana, ¿cierto? O sea, más que... No, la manzana no tanto, pero las uvas, por ejemplo... El plátano. La uva. Las uvas. Y lo peor es que en las uvas uno no se come la porción, generalmente es una porción más abundante. Claro. Si uno consumiera la porción, claro, no hay problema, pero no son los tantos granitos que se recomienda, es el racimo de uvas, entonces ahí es más que nada el problema, más que la uva como tal es la cantidad que se ingiere. ¿Ya? Entonces hay que tener el ojo en seleccionar, en este caso, la fruta que mantenga más o menos los niveles más estables de azúcar en la sangre. Los frutos secos, no estoy hablando de los confitados porque los confitados claramente eso, pero los frutos secos en general. No, los frutos secos son un súper buen aporte en este caso tienen fibra y tienen grasas saludables. Ya no contienen mucho carbohidrato, así que están súper permitidos dentro de la alimentación. De hecho, una súper buena colación también para personas con resistencia a la insulina. Entonces aquí esta sección se llama Derribando mitos. No, derribando mitos. Claro, derribando mitos. No, porque es verdad, porque la gente, claro, una fruta dulce, no. Entonces, como dice nuestra nutricionista, entonces lo importante es disminuir y comer la porción que sea necesario, pero obviamente cuando usted se diagnostica va a ser derivado a los profesionales correspondientes y ellos les van a dar su minuta, etcétera, y lo que usted tiene que consumir. Así que no tenga miedo, si usted le recomiendan fruta, se come 1 o 2 máximo según sea el caso. Así que 10 de 10 y no satanicemos la frutita. Ahora, lo que me gustaría saber, Bárbara, en este momento, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los primeros síntomas que uno tiene que tener alerta para poder ir a tratar? Uno debería chequearse siempre, pero cuando estamos hablando de resistencia a la insulina, ¿cuáles son los primeros síntomas que uno tiene que poner ojo para poder ir al médico? Habitualmente la resistencia a la insulina es asintomática. ¡Upa! Ya. Sí. Uno no se da cuenta que la padece hasta que por X motivo tenemos que hacernos exámenes y pasa que la glicemia está alterada o realmente la insulina está alterada. Pero habitualmente es asintomática. Pero sí podemos notar cuando ya la resistencia a la insulina está avanzando, podemos notar signos físicos. Por ejemplo, manchitas negras en el cuello, manchitas negras en el área de las axilas o en el área de las piernas también, sobre todo en la ingle. ¿Ya? O algunos como lunarcitos de carne, que son como unos lunarcitos de carne, pero se llaman acrocordones, ¿ya? Generalmente están por la zona del cuello. Cuando uno ya tiene más o menos esos signos físicos, significa que ya lo más probable es que haya una resistencia a insulina de por medio. O también la obesidad abdominal. Cuando uno tiene mucha grasita a nivel abdominal, también puede ser un signo de resistencia a la insulina. No es solamente un factor, no es como que yo me sienta muy mal por tener resistencia a la insulina. Generalmente uno no se da cuenta. Claro, son pequeños factores nomás, como dices tú. Exactamente. Y cuando la resistencia a la insulina ya está instalada, empiezan a aparecer los signos físicos que son esta acantosis nígrica, que es la manchita en el cuello que te comentaba, y estos lunarcitos como de carnes que aparecen.
Perfecto. Bárbara, en esta oportunidad, porque hablemos de esta condición, a ti ya te la diagnostican. En este caso, ¿podemos reducirla o se puede controlar solamente? Se puede reducir. ¿Se puede reducir? Sí, se puede revertir, perdón, es la palabra. Ya eso, la resistencia a la insulina se puede revertir. Si a mí me diagnostican y yo estoy bajo un tratamiento nutricional, el tratamiento nutricional va sí o sí. Claro, obvio. En otras ocasiones está el tratamiento nutricional y además con medicamentos, ya dependiendo sea el caso en este caso. ¿Depende de qué tan avanzada esté también en la condición? Claro, también tiene que estar avanzada y en este caso habitualmente el médico es el que da como la metformina, que es el típico medicamento que se da para reducir los niveles de resistencia a la insulina. Se puede revertir con una buena alimentación, ya cuando la resistencia a la insulina ya pasa a diabetes, por así decirlo, y ahí ya no hay nada que hacer, la diabetes ya es una enfermedad y ahí hay que tratar de controlarla, pero la resistencia a la insulina sí se puede revertir, o sea que una vez diagnosticada la resistencia a la insulina, tenemos tiempo de colocarnos las pilas, llevar una buena alimentación, hacer harta actividad física y poder ya no padecerla de aquí en un tiempo más. Bárbara, en este caso, mira, me gustaría hablar de los carbohidratos. Nuevamente vuelvo a los carbohidratos, que son el principal causante. Los amo y los odio a las vez. En este caso, por ejemplo, si yo elijo carbohidratos integrales, eso ayuda porque sabemos que la harina refinada también es uno de los factores. Los integrales también pueden ayudar, en el fondo, a no ser un factor tan alto de riesgo si yo los cambio, por ejemplo. Claro, sí, de todas maneras. La diferencia entre un producto con harina refinada y con harina integral, donde el grano está entero, calóricamente van a ser más o menos lo mismo. Por ejemplo, 2 rebanadas de pan de molde blanco y 2 rebanadas de pan de molde integral calóricamente son similares, pero la diferencia es que estas 2 rebanadas de pan de molde que están hechas con harina blanca van a hacer que mis niveles de azúcar aumenten más rápido. En cambio, estas 2 rebanadas con pan de molde integral van a hacer, al tener fibra, va a hacer que mis niveles de azúcar vayan así de a poquitito. Entonces sí se sugiere de todas maneras cambiar los productos que están hechos con harina refinada por productos integrales, ¿ya? Netamente porque los productos integrales también tienen fibra. Y como comentaba, la fibra es un súper buen factor para regular los niveles de azúcar en la sangre. Perfecto. Me gustaría entonces que entregáramos algunos tips. Podemos, porque ya hablamos de los carbohidratos, porque la gente generalmente por temas de tiempo, de temas prácticos, obviamente que el puré, que el arroz, que los tallarines, y lógico, se entiende también en algunos casos, pero ¿cómo también podríamos reemplazar esos alimentos o qué otros almuerzos podríamos preparar, por ejemplo, también para que podamos ir variando un poco y que no sea siempre la alternativa del arroz, los tallarines, etcétera? Claro. En este caso, hay muchos alimentos, por ejemplo, que no están hechos con harina como tal. La quinoa, el cuscús, que no son harinas como tal, por ejemplo, en comparación a los fideos. Entonces también son carbohidratos que podemos incorporar para ir variando un poquito las preparaciones. Las legumbres también son una súper buena fuente de fibra y también ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Lo importante es que siempre nuestro platito, como habíamos mencionado en la sesión anterior, está acompañado de ensaladas, de proteína y de carbohidratos, ¿ya? No es necesario dejar los carbohidratos cuando hay un diagnóstico de resistencia a la insulina, pero sí tratamos de moderarlo, ¿ya? Porque ya no nos vamos a poder comer el plato quizás gigantes que no comíamos de fideos, por ejemplo, sino ahora va a tener que ser una porción más reducida y acompañado también de otras cositas, que son las verduras y las proteínas también. Es un cuarto del plato, que no se les olvide. Un cuarto del plato, exactamente. Un cuarto del plato. No el plato lleno, un cuarto del plato. Así es. No, me aprendí las porciones, ¿ves? Soy buena alumna. Súper buena alumna. Y hay muchas también técnicas culinarias que nos ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre. Por ejemplo, existen una gama de verduras, pero hay ciertas verduras que son las que habitualmente van cocidas, que aumentan un poquitito más el azúcar en la sangre que aquellas que van crudas, ¿ya? Entonces ahí a la hora de alimentarnos siempre se prefiere las verduras de libre consumo o aquellos que van crudas, lechuga, pepino, repollo, apio, también porque tienen un mayor aporte de fibra. No significa que las cocidas como el brócoli y la coliflor no se puedan comer, pero sí priorizar estas crudas antes que las que van cocidas. O la idea es que esa sea de vez en cuando solamente, y la otra es que sean de consumo diario, ¿cierto? Exacto, sí, de todas maneras, de consumo diario. O si no, ir mezclándolas también. Por ejemplo, lechuga con repollo y bordos verdes. Ahí ya tengo 2 de libre consumo y una sola que va cocida.
¿ya? Otro tips que podríamos decir es que los alimentos que están demasiado cocidos, por ejemplo, unos fideos que están al dente a unos fideos que están cocidos, también hay una diferencia también en la diferencia que va a ser en la cocción también tiene que ver. Sí, de todas maneras. Por ejemplo, unos fideos al dente no van a aumentar tanto mi azúcar en la sangre como quizá unos fideos que están así pero a full cocidos, casi deshaciéndose, ¿ya? Entonces también hay pequeñas técnicas culinarias que se pueden seguir para mantener los niveles de azúcar lo más estable posible. Las colaciones también son súper importantes porque muchas veces no desayunamos y el no desayunar es algo no positivo para una resistencia a la insulina, porque si yo vengo del ayuno de toda la noche, o sea, no comer, el ayuno es cuando uno no come nada durante varias horas, si vengo con este ayuno de toda la noche, además ayuno toda la mañana, y mi primer plato de comida es el almuerzo, que es el plato más abundante habitualmente que hay durante el transcurso del día, mis niveles de azúcar en la sangre suben de una manera muy brusca, ¿ya? Porque de estar así, boom, subió y después baja muy bruscamente si no hay una colación y después vuelve a subir a la hora de la 11 cuando ya llegamos con toda el hambre prácticamente a la casa. Entonces lo ideal de las colaciones y de mantener horarios de alimentación, que es lo principal, es que los picos de glucosa se mantengan más o menos estables y no suban ni disminuyan de manera muy brusca, porque eso también va empeorando un poco más la situación. Oye, quedé pero crazy con el tema de la cocción y todo eso, ¿ves? Ahí también para considerar. En este caso también, el consumo, en este caso, deberíamos consumir más proteínas o grasas saludables en caso también de tener esta condición de resistencia a la insulina. Sí, por supuesto. En este caso, nuestro platito, por ejemplo, de todos los tiempos de comida o desde el platito del almuerzo o la cena, lo ideal es priorizar la proteína, incorporar grasas saludables, que puede ser palta, aceite de oliva, y también incorporar el carbohidrato. Pero el carbohidrato, como bien habíamos dicho, va a ir en una porción un poco más reducida en comparación quizá a la cantidad de proteína y de grasas saludables que podamos tener en nuestro platito. Los alimentos ricos en proteínas, como habíamos dicho, la carne, el pollo, el pavo, el pescado, el huevo, prácticamente no tienen carbohidratos. Entonces, si uno lo consume, no tiene efectos en nuestra sangre, por así decirlo, en comparación a los alimentos ricos en carbohidratos. ¿Ves? Entonces ahí, para que vaya variando y cambiando, y claro, como decíamos, o sea, la dieta de carbohidratos, reducirla. No, lo sentimos, pero es todo por salud, ¿cierto? Exactamente. Y también me gustaría que habláramos un poco sobre el rol de la actividad física también, como para manejar un poco lo que es la resistencia a la insulina. Bueno, la actividad física siempre va a cumplir un rol súper importante. En todo lo que sea salud, aquí la actividad física siempre va a ser bienvenida. En la resistencia a la insulina o diabetes en algunos casos siempre se recomienda realizar actividad física, porque la actividad física mejora la captación de glucosa y mejora o de azúcar en la sangre y mejora la sensibilidad de la insulina a que pueda ingresar más fácilmente a nuestras células. Así que de todas maneras, full recomendado actividad física, ojalá mantener una rutina mínimo 3 veces a la semana, media horita al día, ya es suficiente para tener buenos resultados. Obviamente en un periodo de tiempo, ojalá un poco más alargado. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea esta semana sí, la próxima no, esta sí, esta no. O sea, en el fondo que sea constante. Exactamente, que sea constante, porque cuando es intermitente, obviamente los resultados y la captación no va a ser la más correcta. Así que la actividad física 100% recomendada para incluir dentro de nuestro día a día. Aparte de todos los beneficios que tiene la actividad física a nivel mental, también ayuda a nivel físico y obviamente para prevenir ciertas condiciones, como en este caso es la resistencia a la insulina. Bárbara, en este caso, porque sabemos que, mire, la población chilena en general no es la mejor para alimentarse. Siempre nos vamos por lo rápido, siempre nos vamos por lo fácil, obviamente por las largas jornadas de trabajo, escolar, un montón de factores. Pero ¿desde qué edad sería pertinente, por ejemplo, que las personas comenzaran a chequearse para quizás detectar esta patología o condición? Lo ideal es, independiente de la edad, siempre mantener controles, ¿ya? Perfecto. Por lo menos cada 6 meses o una vez al año, dependiendo de la situación. Por ejemplo, una persona sana una vez al año está bien un chequeo, pero una persona que ya se le diagnosticó la condición, lo ideal es que sea un poco más constante.
pero ya cuando entramos a la adolescencia, como los hábitos alimentarios van variando en esta etapa y habitualmente son un poquito más malitos los hábitos alimentarios, lo ideal es poder chequear sobre todo a nuestros niños, como bien decía al inicio, la resistencia a la insulina se está dando a edades muy tempranas, entonces es súper importante mantener a nuestros niños en chequeos constantes para ver si hay alguna alteración dentro de su salud, y más si yo en este caso como mamá ya padezco de resistencia a la insulina o diabetes, mi hijo puede ser portador si esto también se mezcla con sedentarismo y con una mala alimentación. Entonces hay que estar ahí más al ojo, sobre todo con los más pequeños, con la finalidad de que ya en la edad adulta ya no tengan la patología y mucho menos esta ya pase a ser o traer otro tipo de patología. Por ejemplo, la misma diabetes también, que una vez ya teniendo diabetes ya ahí se van desencadenando otras enfermedades también. Claro, y el tema del tratamiento cuando ya se agudiza es bastante más complejo. Sí. Es bien complicado el tema de la diabetes también, que quizás en algún momento lo podríamos conversar, claro. No hay problema, obvio. Bueno, Bárbara, también entonces, si la gente quiere ya evaluación nutricional, por ejemplo, y le llamó la atención esta temática, ¿dónde te puedo ubicar también para que puedan obviamente tener controles contigo? Bueno, yo me encuentro en Talca, en el edificio Espacio Talca, que está ubicado en la 2 Sur, entre 1 y 2 Oriente. Un edificio bien alto, con hartos ventanales para que se puedan ubicar un poquito. Me encuentro en el piso 11 y me pueden contactar por Instagram habitualmente, la mayoría me contacta por Instagram, mediante correo o número telefónico, ¿ya? Realizo sesiones presenciales, bueno, en el edificio, y también sesiones online a raíz de todo el país, si es que uno ya es de región. Perfecto. Y ahí va incluida la pauta de alimentación, evaluación nutricional, tips, recomendaciones y seguimientos también. Yo generalmente estoy constantemente hablándole a los pacientes cómo van, si han sentido hambre, si han sentido muchas veces ansiedad, vamos mejorando la pauta de alimentación, así que estamos en constante seguimiento también. Esa es la idea, que se vaya adecuando entonces al paciente, porque la idea no es morirse de hambre ni sufrir, sino que la dieta, uno tiene que entender que es comer bien, comer las porciones adecuadas. Bárbara, antes de nosotros comenzar el programa, tú me pediste un espacio para hacer una invitación, así que me gustaría que le hablaras a tu cámara y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Fran. Bueno, yo quería realizar una invitación, ya que el día miércoles 21 de junio, o sea, la próxima semana, estaré en Villa Alegre realizando un operativo nutricional, ¿ya? Este operativo va a ser para la población en general, vamos a realizar medición de peso, estatura, medición de porcentaje de grasa, cuánto porcentaje de masa muscular, cuánto porcentaje de grasa visceral, que la grasa visceral no es muy conocida tampoco, pero también lo vamos a ver ahí. Serán entregas de pauta de alimentación, o sea, va a ser como una especie de consulta, tal vez un poco más expreso, obviamente por tiempo, pero va a ser súper completo también. Así que vamos a estar en la villa, en la sede de la Junta de Vecinos de la Villa Don Sebastián, en la comuna de Villa Alegre. ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto, entonces para que la gente vaya el próximo miércoles desde las 10 de la mañana a la comuna de Villa Alegre. Bárbara, entonces 11:29, muchas gracias por estar con nosotros, espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para seguir aprendiendo de nutrición y de bienestar alimentario. Exactamente, ¿sí? Muchas gracias a ti por la invitación y muy contenta de estar aquí nuevamente y seguir interiorizando y aprendiendo otros temas relacionados con la nutrición. Sí, pues así que encantada también de tenerte aquí, nos volvemos a encontrar y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial porque a la vuelta vuelve Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro, quienes se encuentran en la comuna de Villa Alegre. También se reincorpora Matías Cruzat, si usted lo extrañó, bueno, también va a volver a estudiar. Así que vamos a una breve pausa y volvemos a Más Positivo.